esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Francisco Madrid. Él es el director de Sustainable Tourism Advanced Research Center de la Anáhuac allá en Cancún. Muy interesante. Se llama Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto saludarte, Rodrigo. Muy buenos días. Gracias por el espacio. Gracias por tomar esta comunicación. Y bueno, tú eres uno de los grandes referentes en materia de análisis turístico, lo has sido en la Anáhuac como titular de Cicotour, que bueno, pues todo el mundo, la propia industria lo espera para entender cómo está evolucionando este sector que es tan importante para México. Y ahora, después de 16 años, tomas esta nueva responsabilidad. Hace un momento estaba hablando de sostenibilidad y pues realmente me parece fundamental este cambio que has hecho. Cuéntame esta unidad, Sustainable Tourism Advanced Research Center de la Anáhuac, pero ahora ya en Cancún. Gracias, Rodrigo. Es el Stark, para que sea más Más sencillo, fácil, ¿verdad? quizás. Sí. Eh, sí, Stark Cancún, Stark Canagua Cancún. Lo que hacemos ahora es pues, reconocer primero la importancia que tiene esta región del país en materia turística, ¿no? Este es el buque insignia, sin lugar a dudas, del turismo mexicano. Aquí se originan probablemente entre el 45 y 50% de todas las divisas turísticas, sin duda más de la mitad de todo el saldo de la balanza turística. No puede uno entender el éxito turístico de México sin pensar pues, lo que han hecho estos destinos del Caribe mexicano, donde hay más de 130,000 habitaciones, un ritmo de crecimiento anual normalmente de 4,000 cuartos, es decir, se abre un Huatulco cada año aquí, ¿no? En esta Wow. zona, Ajá. y sí, este ritmo es un ritmo pues, que tiene muchísimos retos, retos en materia de sostenibilidad ambiental, pero también retos desde el punto de vista de los negocios. Hoy, por ejemplo, uno de los mayores retos es el tener mano de obra para este ritmo de crecimiento, sin considerar los cuartos nuevos. En promedio, hoy entre 10 y 15% de las posiciones de trabajo están disponibles. No deja de ser paradójico esto en un país que tiene tantos retos justamente en materia de oportunidades laborales. Está Cancún viene pues entonces a trabajar en el entendimiento de la situación, pero no solamente para el Caribe mexicano, sino mantendremos nuestra presencia en los temas de carácter nacional y por supuesto y también de la mano de lo que hace nuestra universidad por estas tierras con una impronta internacional. Eh, la misma condición geográfica, la operación de Cancún como un gran destino turístico, hace pues que tengamos esta vocación turística internacional. Ciertamente no es el tema, pero vale la pena saber, Rodrigo, que de los 4,000 estudiantes que hay en nuestra universidad por acá, el 25% son extranjeros, ¿no? Entonces, Ah, eso wow. hará que fijemos dentro de nuestras tareas en el STAR, pues este acercamiento y también, digamos, sí, por supuesto, con esta preocupación sobre temas de sostenibilidad ambiental, que es sin lugar a dudas la asignatura central de turismo para los años próximos. Escuchaba yo hoy los datos de lo que supuso los registros de temperatura en Europa en el mes de enero, pero, de hecho ya para prácticamente el cierre de todo el invierno, y la situación es algo muy preocupante, casi 2 grados centígrados por arriba de la media de los últimos 100 años, ¿no? En fin, pero además de la sustentabilidad ambiental, de esta sostenibilidad ambiental, estará revisando temas que tienen que ver con el componente social. Una de las preocupaciones más grandes que existe en la industria es cómo transmitir de mejor manera la importancia que tiene el turismo, no solamente en el componente económico, sino como, y no solamente es un muy importante empleador, sino cuáles son las características de ese empleo, un empleo que proporcionalmente es la fuente de trabajo de más de la mitad del el empleo que existe, o más de la mitad de las personas que trabajan en esta industria son mujeres, por ejemplo, ¿no? Es la principal fuente de empleo proporcionalmente para jóvenes en esta actividad turística. Trabajan casi 1 millón de personas de menos de 24 años. Este número, además, debe resaltarse en la medida que 37% de ellos, además de trabajar, estudian. O sea, son los SISI.
a diferencia de los que no estudian ni trabajan, aquí tenemos jóvenes que trabajan, pero también estudian. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, el desempeño de los temas de pobreza en sitios donde incide el turismo? Y pues el turismo ha hecho una enorme contribución, por ejemplo, en Baja California Sur. En Baja California Sur es la entidad del país que tiene el registro más bajo de pobreza extrema sobre toda Ajá. su población. Menos del 1% de los habitantes de este estado en esta situación. Y obviamente esto tiene que ver con el turismo, Rodrigo. Y No, dejo estos temas claro. simplemente como muestra de lo que vemos. Claro, y me parece que tiene mucha lógica ir a una de las grandes urbes del turismo a escala global, me atrevo a decir, como es Cancún, como es la Riviera Maya, porque cuando uno revisa, digamos, a escala global estos grandes lugares, pues no hay tantos, ¿no? Y uno de ellos es en donde estás, por eso me hace totalmente sentido esta nueva posición y sobre todo este esfuerzo que le están dando. Y sobre todo una parte que creo que es relevante, Francisco, que tiene que ver con el Stark, que es, por ejemplo, el impacto que tiene cuando no le da seguimiento a la sustentabilidad. Porque ahora que vinieron los reyes de Suecia, pues decidieron no subirse al tren, ¿no? Porque evidentemente en la fase 5 pues es muy controvertida, seguimos viendo, bueno, pues todo lo que tiene que ver con los, pues las fuentes de agua, cómo está contaminando, se puso poca atención a esa parte, etcétera, y eso tiene un costo, ¿no? Y una casi metáfora, pues es esto, finalmente cancelaron el viaje y quizás muchos otros turistas pues también se lo podrían llegar a pensar dos veces y creo que esa dimensión y lo que está haciendo allá pues tiene que ver con ello. Es un costo y un riesgo muy alto, Rodrigo. O sea, el que se sepa, digamos, estas falta de atención en los temas ambientales puede llevarte a un bloqueo, no solamente una cancelación, ¿no? En lugares donde el activismo ecológico es visible, como es el caso de Suecia, pues ciertamente podría conocerse una noticia de esta naturaleza, pues poner en riesgo no solamente los turistas que viajarían en el tren, sino en general el turismo mexicano. Es necesario que México adopte una visión en la que el turismo sea una práctica completamente sostenible en estas tres dimensiones, la mental, la social y la económica también, porque al final de cuentas tiene que haber un retorno a las inversiones, ¿no? Claro. Ahora, y en la otra parte, cuando uno, tuve la oportunidad de estar hace unos días allá en Cancún, y pues lo que te dicen es que más allá del tema central del tren, pues sí estamos viendo un desarrollo enorme, de repente un poco abigarrado, un poco desordenado, y eso por supuesto también es uno de los retos que hay que tener visibles. Sí, pues sin duda aquí se ha sido víctima del éxito, ¿no? En la idea original de Fonatur de hace 50 años, el plan maestro para Cancún consideraba 20.000 habitaciones. Se decía que hoy, por eso el periodo mexicano es tan distintivo, existen más de 7 veces esta cifra de cuartos, y lo que ha supuesto es una serie de retos en muchas naturalezas. Por supuesto, se rebasó el polígono original que se pensaba que iba a desarrollar y la capacidad de una población de apoyo de acompañar el desarrollo turístico. Nos fuimos hacia el sur con mucho desorden. Al paso del tiempo ha habido un avance, me parece, en los programas de ordenamiento, pero también ha habido con frecuencia voracidad de la inversión que han rebasado límites, no se ha considerado pues, que tienes que, además de construir cuartos de hotel, pues ver qué pasa con los hospitales, con las escuelas, con los servicios para la población. Es una condición, digamos, muy compleja, pero finalmente el propio turismo debe ser capaz de aportar esos recursos para enfrentar Claro. estos retos. Hay mucho apetito de los inversionistas por seguir viviendo aquí, porque hay mucho apetito de los turistas por viajar a esta zona del país. Sin duda. Pues te mando un abrazo, Francisco. Seguramente te seguiremos buscando como siempre para el análisis ahora desde esta nueva posición y desde pues el conocimiento profundo que tienes del sector turístico. Te agradezco mucho. Un abrazo. Gracias, Rodrigo. Saludos desde Cancún. Saludos hasta Cancún. Allá son las 7:40, por cierto, en Cancún. Y ahí escuchamos a Francisco Madrid, director del Sustainable Tourism Advanced Research Center del Anáhuac Cancún, o como nos decía Francisco, el Stark.